Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad. Estamos, amigos, ante la enfermedad y bueno, pues en este episodio comenzamos nuestra segunda temporada. Esta segunda temporada que Raúl, que está acompañándonos. Hola, ¿qué tal estás, Raúl? Hola, ¿qué tal, Eliseo? Muy bien, contento de iniciar esta nueva temporada. Aquí estamos. Pues en esta nueva temporada estuvimos comentando breve pero profundamente con Raúl el caminar ante la enfermedad para aquellos que están alejados de la Iglesia, de la fe, o que se encuentran en una situación tan débil que su fe ha menguado. Y bueno, pues ante este reto, que nos acompañe el Espíritu Santo y la Virgen, porque es un reto importante, porque si ya tener fe y mantenerla sólida y estable y fuerte cuando uno está sano es complicado, pues cuando está enfermo lo es un poquito más. Pero Raúl, que es un hombre aguerrido, que lidiado en muchas batallas de fe, pues seguro que nos va a ayudar a que, bueno, pues esta temporada que vamos a intentar que esté reflejada todas aquellas dudas, preguntas y quejidos y alaridos que todos aquellos que están metidos en la enfermedad o comparten la enfermedad con un ser querido tengan, pues vamos a ver cómo nos va dando luz en este serial, que es la palabra de Dios en la vida del enfermo. Raúl, ¿cómo ves esta opción de intentar que el enfermo pueda mirar al cielo y encontrar su fe? Bueno, especialmente aquel enfermo que a lo mejor no está muy cercano a la Escritura, ¿no? Es lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. O aquel que se encuentra alejado de la Iglesia o de las parroquias, de los sacramentos, etcétera. Mira, hay una cosa que yo detecto, que veo en mi vida, cuando me relaciono en mi trabajo, o cuando, en fin, cuando haces tus tareas de la vida diaria. Y es que yo que diría que el 95% de las personas con las que yo me relaciono son religiosas. Y cuando digo religiosas no digo cristianas, digo religiosas. Uh-huh. Digamos que yo creo que es algo excepcional a alguien que no sea religioso. Y hablo de religioso en cuanto a las personas que buscan respuestas ante aquello que no pueden controlar. Uh-huh. La enfermedad es algo que evidentemente no puede ser controlado, la muerte tampoco. Desde el principio de los tiempos el hombre ha sido un ser religioso, es decir, que ha buscado respuestas ante los grandes interrogantes que nos plantea la vida. Y la muerte es el gran interrogante, ¿no? El de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Por tanto, ¿quién es el alejado? Porque claro, decimos, las personas son religiosas, pero el religioso es aquel que busca a Dios, aquel que busca, si no es a Dios, aquella fuerza poderosa que permite que algo suceda, ¿no? Uh-huh. Que es distinto del cristiano. El cristiano es que Dios busca al hombre. O sea, un cristiano es aquel que ha descubierto que Dios le ha buscado a él. Esta es mi experiencia, por lo menos. Mi experiencia es que yo no fui a buscar a Dios, sino que Dios salió a mi encuentro, ¿no? Esto mismo podría decir cualquiera de los apóstoles, ¿no? Que en su vida, si escuchamos los evangelios, y esto lo conoce casi todo el mundo, aunque no esté muy familiarizado con la Escritura, fue Jesucristo el que llamó a Pedro, el que le dijo, sígueme.
el que llamó a Zaqueo, el que llamó a Mateo el publicano, el que tiró del caballo a Pablo, ¿no? A Saulo de Tarso. Bueno, pues eso, ¿no? Por tanto, digo, alejados, habría que distinguir, ¿verdad? De que yo creo que todo hombre se pregunta, ¿no? Es muy raro aquella persona que se mantenga escéptica ante todo, o sea, que le dé igual todo, que le dé igual de hacia dónde vamos, que no se pregunte por qué, por qué sucede esto, por qué existe el mal en el mundo, por qué sucede la muerte, en fin, las grandes interrogantes. Por eso yo creo que es muy interesante que podamos hablar de esto, sí, ya lo creo. Vamos a ver, el otro día haciendo un viaje de trabajo, pues la persona que me acompañaba o que yo acompañaba, pues está en una situación pues dura de enfermedad. Y bueno, pues comentaba algo que tú has dicho, es decir, él se manifestaba como un hombre religioso. Es una enfermedad que, bueno, pues que normalmente la gente suele plantearse ya como una enfermedad final, ¿no? Y él se manifestaba como un hombre religioso, pero separado y alejado de la iglesia y separado y alejado de, pues bueno, del clero y del mundo sacerdotal, porque bueno, pues entendía o decía que no era santo de su devoción. Pero como bien dices tú, él manifestaba un interrogante, ¿no? Y un interrogante que él mismo daba respuesta en la medida que él decía, pero ¿cómo no va a haber algo más después de esta vida? No puede ser que esta vida esté finalizada con un absurdo que esté sin nadie y sin nada. Ante eso, pues yo continué el viaje con él y no hablé mucho más. Es decir, que es uno de los elementos que justamente Job, que es lo que hoy vamos a tratar, es lo contrario, ¿no? Es decir, yo no hice como Job, yo no interpuse ninguna pregunta, yo no levanté la mirada al cielo con mi compañero y amigo y sin embargo le dejé en su reflexión porque entendí que era el momento de que él estaba en su momento de reflexión. Pero Job, sin embargo, ante su vida, sí que levanta los ojos al cielo y reclama. Yo creo que Raúl, dentro de la Sagrada Escritura, y bueno, pues en cierta forma y manera es lo que quizá nos ha planteado el caminar y enfocar esta segunda parte ante la enfermedad, enfocado al alejado, al que bueno, pues tiene la fe débil. Pues Job es una persona que es duramente castigada por la vida. A ver, yo la verdad es que me gustaría, lo digo porque como has comentado algo que creo que es importante, ¿no? De esta persona con la que tú tratabas. Uh-huh. Y es que él decía, esta persona, algo tiene que haber, ¿no? Algo tiene que haber. Nosotros, yo creo que el hombre tiene dentro de sí una semilla de eternidad. Y esa semilla, el hombre no se puede engañar y tiene ese anhelo de eternidad. Esto lo decía Benedicto XVI en Spes Salvi, sin querer entrar en mucho detalle en una encíclica escrita por él, ¿no? Y es que todo hombre en sus actos busca la eternidad y quiere pervivir eternamente, pero es verdad que dice, yo quiero vivir eternamente, pero esta vida eterna no la quiero porque esta vida no es más que sufrimiento y la verdad es que vivir eternamente esta vida pues no es lo que más quiero. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Terminaba diciendo Benedicto XVI. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Entonces, ¿qué quiero? Pues quiero estar en el cielo, ¿no? Donde no haya luto, como dice el Apocalipsis, ni llanto, ni pesares, ¿no? Donde uno sea pleno, ¿no? Porque cuando uno actúa, cuando uno se casa, ¿qué busca? La plenitud. Cuando uno se compra un coche, ¿qué busca? La plenitud. Cuando uno sube un monte, ¿qué busca? La plenitud. Cuando uno escribe un libro, ¿qué busca? La plenitud, la felicidad. Y sin embargo nos damos cuenta que no nos saciamos, que no alcanzamos la eternidad, la plenitud, porque plenitud, eternidad, felicidad va muy unido, bajo mi punto de vista. Entonces, en este sentido, esta insatisfacción propia del hombre, de todo esto la Escritura sabe mucho. O sea, la Escritura, las Sagradas Escrituras, la Biblia, es un gran libro sobre el hombre, sobre la existencia, es un libro existencial.
todas las situaciones que padece el hombre, que sufre el hombre, están reflejadas en la Escritura. Y no digamos el sufrimiento, la muerte y la enfermedad. Hay infinidad de situaciones de muerte, de peligro de muerte de un hijo. Estoy pensando ahora en David, por ejemplo, de muerte de tus propios hijos, de la muerte del hijo primogénito, incluso estaba pensando también, de tu hijo único. Pensemos ahora también en Abraham, ¿no? Con Isaac, de situaciones por ejemplo, de padres que no pueden tener hijos, que son su sufrimiento también. Conozco situaciones de padres que no pueden tener hijos y que sufren mucho por ello. Bueno, pues eso que estás comentando, en la oración diaria yo tengo 2 personas que presento al Señor, porque bueno, pues su mayor gozo sería tener hijos, ¿no? Y no lo consiguen, ¿vale? Pues claro. En fin, de gente que está alejada de su patria también, el exilio, estoy pensando ahora, Babilonia, gente que está alejada de su patria, como puede ser pues tantos exiliados por motivos políticos o por los motivos que sean, situaciones de persecución, situaciones de enemistades que nos hacen tanto sufrir, de hostilidad en el ambiente, de gente que te hace de menos, de que se ríe de ti, de soledad, de abandono, tantas cuestiones que pues, también desengaños con amigos, en fin, pues que todo esto está en la Escritura. Y no digamos ya, y ahora ya sí acudo al libro de Job por enlazar, no digamos el libro de Job, que tú me comentabas del libro de Job, es el gran libro sobre el sufrimiento, el gran libro que busca una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Pero sobre todo el libro de Job, para los que nunca lo han leído, yo les diré que lejos de la frase famosa de Dios me lo dio, Dios me lo quitó, como el hombre sufriente y doliente y que se apoca y se conforma con lo que le llega a Dios, si uno lee el libro de Job se encuentra lo contrario. Se encuentra un hombre que acepta lo que le viene de Dios, pero se enfrenta a Dios en un diálogo que es una maravilla, porque nos deja claro que el hombre tiene todo el derecho del mundo cuando sufre, cuando le llega un sufrimiento, una dolencia, una realidad horrorosa a su vida, el plantarse delante de Dios y comenzar un diálogo precioso y bonito que es el libro de Job, que ese es el verdadero libro de Job. En esa medida, ¿cómo tú, Raúl, entiendes ese diálogo que Job establece entre sus enfermedades, entre sus desdichas y Dios? Me ha gustado mucho lo que has dicho, porque es verdad que en el libro de Job al principio, cuando Job sufre esos embates, esos sufrimientos, la primera respuesta que da Job es: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Tal vez esta sea como una primera respuesta que alguien que ha aprendido, o que le han transmitido una fe, o que ha aprendido de memoria, o por la educación recibida, le sale decir, ¿verdad? Esto, yo me imagino que tal vez, esto lo veo también en gente que ha perdido, estoy pensando en una persona muy cercana, pues que ha enviudado, es un hombre que ha enviudado, y que cuando yo fui al funeral de su mujer, estaba impresionantemente sereno, con paz, y bueno, pues uno quedaba admirado, ¿no?, de su fe, de su fortaleza, pero ahora han pasado ya 2 años, y uno ve cómo ha envejecido, y que el otro día me confesaba que había tenido tentaciones, una persona que había tenido tentaciones de quitarse la vida. Dice, si no lo hago es porque yo sé que no, que yo sé que Dios me ama, pero que los sufrimientos que él tiene de experimentar la soledad, de que toda la vida con ella, una persona ya mayor y demás. Quiero decir con esto, ese sí que está pronunciando Job al principio, todavía no ha llegado a superar ese estallido que viene después de cuando el sufrimiento se posa, ¿no? Se eterniza, se prolonga en el tiempo. Es decir, ha dicho sí con la cabeza, pero todavía no lo ha dicho con el cuerpo entero. En el libro de Job se ve como llegado un momento Job estalla, salta, como decías tú, se queja. Y del sí inicial del Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, en los capítulos sucesivos se contrapone una rebelión interna, se revela,
se queja. Ante la prueba se revela, ¿cómo no? Ante la prueba se revela porque Job es un hombre. El libro de Job consiste precisamente en esta lucha interna, esta lucha con Dios, de la que también hablamos antes en capítulos anteriores de Jacob, ¿no? Esta lucha interna hasta que finalmente se somete. Pero ya no se somete, ya no es la cabeza de Job, sino el Job entero, ¿no? Que dice, antes te conocía de oídas, ¿verdad? Antes te conocía porque me lo habían contado, ¿no? Porque me lo habían transmitido. Pero ahora te conozco ya, ahora te han visto mis ojos, ¿no? Este Job entero se somete a la voluntad de Dios. Uh-huh. Y vamos a ver, cuando Job sufre, ¿tú crees que a lo largo del libro de Job, Job aumenta su fe? Es decir, ¿encuentra una respuesta a esa pregunta generada por el sufrimiento o no? A ver, hay una cosa primera, y es que Job se pregunta. O sea, eso es lo primero. Job dice ¿por qué? ¿Por qué? Se pregunta acerca de la causa. ¿Por qué? ¿Por qué si yo...? Él se pregunta por eso, porque para el pueblo hebreo, evidentemente había una relación entre el pecado y la enfermedad. Es decir, si alguien estaba sufriendo, si alguien tenía una enfermedad, es que algo habría hecho. Esto se ve muy bien en los evangelios, cuando a este ciego, un ciego de nacimiento, al que le preguntan, ¿tú eres ciego de nacimiento o es por causa de los pecados de tus padres, ¿no? Y Jesucristo dice, este no es ciego por sus pecados ni por causa de los pecados de sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Esto podríamos utilizarlo también aquí, porque aquí Job se pregunta, ¿por qué soy ciego? Y sobre todo, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Porque Job tiene una cosa clara, y es que Dios envía o permite esta enfermedad. Se pregunta el por qué, para qué. Y aquí sufre, y por eso una persona alejada siempre va a sufrir más si no encuentra una respuesta ante la enfermedad, porque humanamente se sufre de manera aún más profunda si no se encuentra una respuesta ante el sufrimiento. Quiero decir, el que tiene un cáncer, podemos decir que sufre igual si tiene fe que si no la tiene, porque los ataques a su piel, a su cuerpo, a su cabeza son los mismos. Pero sufre de una manera humanamente más profunda aquel que no encuentra una respuesta satisfactoria que le satisfaga a esta pregunta de por qué, para qué, ¿no? Leemos en Salvici Doloris de Juan Pablo II, del 11 de febrero de 1984, en su comentario 24 y 25, que dice: en la opinión manifestada por los amigos de Job, se expresa una convicción que se encuentra también en la conciencia moral de la humanidad. El orden moral objetivo requiere una pena por la transgresión, por el pecado. El sufrimiento aparece bajo este punto de vista como un mal justificado. La convicción de quienes explican el sufrimiento como castigo del pecado halla su apoyo en el orden de la justicia y corresponde con la opinión expresada por uno de los amigos de Job. Por lo que siempre vi, los que harán la iniquidad y siembran la desventura, la cosechan. Job, sin embargo, contesta la verdad del principio que identifica el sufrimiento con el castigo del pecado y lo hace en base a su propia experiencia. En efecto, él es consciente de no haber merecido tal castigo y más aún, expone el bien que ha hecho a lo largo de su vida. Al final, Dios mismo reprocha a los amigos de Job por sus acusaciones y reconoce que Job no es culpable. El suyo es el sufrimiento de un inocente. Debe ser aceptado como un misterio que el hombre no puede comprender a fondo con su inteligencia. El libro de Job no desvirtúa las bases del orden moral trascendente fundado en la justicia, como las propone toda revelación de la antigua y de la nueva alianza. Pero a la vez, el libro demuestra con toda claridad que los principios de este orden no se pueden aplicar de manera exclusiva y superficial. El libro de Job pone de modo perspicaz el porqué del sufrimiento, muestra también que éste alcanza al inocente, pero no da todavía la solución al problema.
El libro de Job no es la última palabra de la revelación sobre este tema. En cierto modo es un anuncio de la pasión de Cristo, pero ya en sí mismo es un argumento suficiente para que la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento no esté unida sin reservas al orden moral, basado solo en la justicia. Si tal respuesta tiene una fundamental y trascendente razón y validez, a la vez se presenta no solo como insatisfactoria en casos semejantes al del sufrimiento del justo Job, sino que más bien parece rebajar y empobrecer el concepto de justicia que encontramos en la revelación. En efecto, Job puso en duda ante el Señor la justicia. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus ganados se esparcen por el país? Pero extiende tu mano y tócalo en lo suyo. Veremos si no te maldice en tu rostro. Dice el demonio a Dios, pidiendo permiso para tocar todo lo de Job. El sufrimiento es, pues, una palabra dentro de la vida de la persona donde Dios puede hablar. Hola amigos, estamos ante la enfermedad. Ante la enfermedad es un podcast que lo único que pretende es ayudar a que todos aquellos que estamos dentro del sendero hacia el cielo, el camino hacia el cielo, podamos aprender cómo hacerlo cuando la enfermedad, el sufrimiento y el dolor llama a nuestra puerta. Quizá cuando estemos escuchando estas palabras estemos sanos, estemos sin dolores, sin sufrimiento y tengamos la dicha de contemplar a nuestro alrededor nuestra familia, nuestros amigos que no están en ese lugar, no sufren, no tienen dolores y están felices. Pero somos conscientes que ese momento puede llegar a terminar y terminará. No queremos ser negativos, solamente queremos que el cristiano aprenda y entienda ahora que está con posibilidades, con tranquilidad, con la cabeza plena, pueda entender cómo la enfermedad es una parte más de la vida cristiana. Cómo el sufrimiento y el dolor se pueden tornar camino hacia el Señor. Cómo puede ser que el sufrimiento y el dolor nos ayuden a estar más cerca de la gloria de Dios. Esto que desde el punto de vista humano es una necedad, es un sinsentido, es una estupidez, es lo que vamos a intentar ir desglosando a lo largo de una serie de episodios. Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.